Bienvenidos a Humanidades por un Humano, un espacio donde la filosofía, la historia y la sociología nos hacen comprender la vida cotidiana. Aquí te invitamos a saber, a pensar, sentir y reflexionar porque las humanidades, además de estar en los libros, también están en nosotros. Esto es Humanidades por un Humano y les dejo ahora con su creador, Francisco Alonso. El conocimiento de la historia pasada y de los lugares de la Tierra es el adorno y el alimento de la mente del hombre. Leonardo da Vinci, artista italiano. Conocer las leyendas antiguas nos ofrece una visión mucho más amplia de lo que nosotros tenemos de la antigüedad. Además, estas leyendas suelen esconder enseñanzas morales y dilemas éticos que siguen siendo relevantes hoy en día y que nos hacen pensar algo más sobre algún dilema. Nos permiten también entender cómo veían el mundo otras civilizaciones, revelando que, aunque los tiempos cambien, las preguntas fundamentales del hombre siguen siendo las mismas. Vamos con la primera leyenda, la leyenda de la Sibila de Cumas y los libros sibilinos. Del 534 al 509 a.C. gobernó Roma el rey Lucio Tarquinio, séptimo y último rey de Roma. Famoso por su arrogancia, desconfianza y desprecio por consejos ajenos, lo apodaban el Soberbio. Un día llegó a Roma una anciana, pero no era una anciana cualquiera, era una sibila, una profética, inspirada por Apolo. Era Sibila de Cumas, una colonia griega en el sur de Italia. Sus predicciones la hicieron famosa, y cuando llegó a Roma, aunque era famosa, vestía de forma sencilla, pero poseía una autoridad que le permitía presentarse delante del rey sin pedir audiencia ni permiso y sin justificación alguna. Simplemente compareció ante el rey portando 9 libros. Las fuentes no detallan su encuadernación, pero sí su contenido: oráculos proféticos. Estos oráculos proféticos hablaban sobre el destino de Roma, sobre sus dioses, las guerras futuras, las calamidades y los rituales necesarios para aplacar la ira de los dioses. No eran libros para leer, sino libros para consultar en situaciones límite. Al llegar ante el rey con sus 9 libros, la sibila pidió un precio demasiado alto por ellos. Las fuentes no dicen cuánto dinero pidió, pero dejan claro que era un precio desproporcionado, insultante para un rey orgulloso. El rey Tarquinio se rió de ella, cometiendo un error fatal: no negociar, no preguntar, no conocer lo que había dentro de los libros. Simplemente rechazó la oferta. Sin enfadarse, sin elevar la voz, la sibila quemó 3 libros delante del rey y volvió a ofrecer el resto, los 6 restantes, al mismo precio. Tarquinio volvió a negarse y la sibila quemó otros 3 libros, ofreciendo los 3 últimos al mismo precio original. En ese instante, el rey Tarquinio empezó a entender algo esencial: el precio no bajaba, el saber se destruía y nadie más parecía poder ofrecerle el poder que le ofrecía la sibila. Entonces el miedo le hizo consultar a los augures y sabios de Roma, que le dijeron algo demoledor: has perdido lo que no puede recuperarse, compra lo que queda o Roma perderá aún más. Haciendo caso, Tarquinio el Soberbio aceptó y pagó el precio completo que le ofrecían los 9 libros por solo 3 de ellos. La sibila en ese momento le entregó los libros y desapareció para no volver a ser vista jamás en Roma. No hubo castigo, no hubo maldición explícita en los libros, solo una pérdida irreversible de conocimiento extraordinario. Pues una vez se fue la sibila, a partir de ese momento los 3 libros se convirtieron en un tesoro sagrado para el Estado romano. Guardados primero en el templo de Júpiter, Capitolio, eran custodiados por sacerdotes especiales, primero Duumvirus, luego Decemviros y finalmente Quindecemviros Sacris Faciundis. Los Duumviri Sacris Faciundis eran 2 magistrados sacerdotales nombrados por el Estado romano.
Existieron desde la monarquía tardía a los inicios de la República. Su función principal era custodiar y consultar los libros sibilinos. No inventaban rituales, no profetizaban, solo interpretaban qué hacer cuando Roma estaba en peligro. Roma no quería saber el futuro, quería saber qué ritual exacto calmaba a los dioses ante sus desgracias. Después de 2 magistrados pasaron a 10 en el siglo IV a.C., llamados Decemviri Sacris Faciundis, los 10 hombres para los ritos. Se nombraron 10 hombres por temor a que 2 hombres controlasen demasiado poder simbólico. 5 serían patricios y 5 plebeyos. Por primera vez, la plebe entró en la custodia del saber sagrado extranjero en Roma. 3 siglos más tarde, los 10 pasarían a ser 15, los Quindecemviri Sacris Faciundis. En el siglo I a.C., en la época de Sila, Roma ya no es una ciudad, es un imperio en gestación, de ahí la ampliación de 10 a 15 Quindecimviri, sacerdotes. Su composición consta de 15 sacerdotes de la élite política romana. Muchos eran excónsules o senadores influyentes. No eran místicos, eran políticos con acceso al terror religioso. Su función real, además de hacer rituales, era legitimar decisiones políticas, justificar guerras, introducir cultos extranjeros y declarar qué desastre era divino y cuál no. En términos modernos, controlaban la narrativa sagrada del Estado. Los 3 libros solo se consultaban en crisis extremas como pestes, derrotas militares, prodigios, sequías o señales divinas inquietantes. Nunca se leían en público y nunca se copiaron. En el 83 a.C. un incendio destruyó el templo de Júpiter y los libros sibilinos originales se perdieron para siempre. Roma intentó reconstruirlos recopilando oráculos griegos y latinos, pero nunca fueron considerados equivalentes. La lección que aprendieron los romanos fue que el saber tiene un valor absoluto, que el poder arrogante siempre paga más tarde o temprano, que el conocimiento destruido no se recupera y que los dioses no negocian, solo ofrecen una vez, enemistando la soberbia con la sabiduría. Poco después de rechazar los libros de la Sibila, Tarquinio fue expulsado de Roma y la monarquía romana fue extinguida para siempre. Hermes Trismegisto y la tabla Esmeralda. Dicen que hubo un tiempo, cuando Egipto aún hablaba con Grecia y los dioses no habían terminado de callar, en que existió un solo sabio con 3 nombres. Los griegos lo llamaron Hermes, los egipcios Tot, los iniciados Trismegisto, el 3 veces grande. Hermes Trismegisto no gobernó, no fundó imperios y tampoco escribió leyes. Solo era un erudito al que los reyes consultaban y los sacerdotes temían. El sabio sabía leer el movimiento de las estrellas, el lenguaje de los metales, la respiración de la tierra y los silencios entre los pensamientos. Decían que había aprendido antes de nacer y que recordaba cosas que el mundo había olvidado a propósito. En una noche sin luna, Hermes descendió solo a una cripta antigua, más vieja que las pirámides. Allí no había libros, solo había una piedra. No era grande, ni tampoco imponente, solo era una losa verde, pulida como si el tiempo no la hubiera tocado jamás. Parecía esmeralda. Cuenta la leyenda que cuando Hermes la tocó, no vio visiones, no oyó voces, solo entendió. No aprendió ni recordó. En ese momento, Hermes grabó en la piedra 13 frases. No eran instrucciones, ni conjuros, ni explicaciones. Eran claves. Claves tan simples que parecían inútiles y tan profundas que podían destruir a quien las comprendiera mal. La primera frase decía: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. La segunda era: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de la cosa única. La tercera decía así: y así como todas las cosas provienen del uno,
por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta cosa única, por adaptación. La cuarta, el sol es su padre, la luna es su madre. La quinta, el viento lo llevó en su vientre, la tierra es su nodriza. La sexta, el padre de todo, el telesma del mundo entero, está aquí. Telesma significa culminación, cumplimiento, perfección operativa. La séptima dice, su fuerza es íntegra si se convierte en tierra. La octava, separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente y con gran industria. La novena, asciende de la tierra al cielo y desciende de nuevo a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. La décima, por este medio tendrás la gloria del mundo entero y por ello se apartará de ti toda oscuridad. La onceava, esta es la fuerza fuerte de toda fuerza, pues vencerá a toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. La doceava, así fue creado el mundo. Y la última, por esto fui llamado Hermes Trismegisto, poseedor de las tres partes de la sabiduría del mundo. Antes de desaparecer, que no morir, Hermes dijo a sus discípulos, esta tabla no debe explicarse, no debe ampliarse y no debe enseñarse a quien pregunte. Entonces los discípulos dijeron, bueno, pero entonces, ¿para quién es?, le preguntaron. Y Hermes respondió, para quien ya sabe, pero aún no se atreve. Siglos después, los hombres cometieron el error inevitable de intentar comentar la tabla, copiarla, interpretarla y poseerla. Algunos creyeron que hablaba de oro, otros de inmortalidad, otros de poder, y todos fracasaron, porque la tabla esmeralda no concede nada, solo revela, y la revelación sin equilibrio quiebra. Hermes nunca ocultó el saber, ocultó el momento. El secreto no era qué decía la tabla, sino cuándo podría leerse. Por eso el texto termina así. Por esto fui llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la sabiduría del mundo. No las tres ciencias ni los tres poderes, sino saber. Saber ver, saber callar y saber no usar. Lo inquietante es que la tabla, aunque está y se conoce, sigue oculta, ya que casi nadie está listo para leerla correctamente. Vamos ahora con Solón y Creso. Creso, rey de Lidia del siglo VI a.C., no era solo poderoso, era legendariamente rico. Su nombre se convirtió en sinónimo de fortuna. Oro, palacios, ejércitos, alianzas, todo lo que tocaba parecía multiplicarse. Pero había algo que Creso necesitaba más que oro, la confirmación. Quería que alguien sabio le dijera lo que él ya creía, que era el hombre más feliz que había existido en la tierra. Un buen día llegó a su corte Solón de Atenas. Solón no era profeta ni sacerdote, era un legislador, poeta y uno de los 7 sabios de Grecia. Solón había visto ciudades caer y sabía que el tiempo es más fuerte que cualquier rey. A su llegada a Palacio Real, Creso lo recibió con honores. Acto seguido le mostró sus tesoros, sus cofres, sus palacios y sus fastuosos sacrificios a los dioses. Después de eso, Creso le preguntó satisfecho, Solón, después de ver todo esto, dime, ¿quién es el hombre más feliz del mundo? Solón lo miró serio y, para sorpresa de todos, no dijo Creso, dijo Telo de Atenas. Telo era un ciudadano común, murió defendiendo su ciudad, tuvo hijos honorables y fue enterrado con respeto. Creso frunció el ceño. ¿Y después de él?, insistió. Solón respondió, Cleobis y Bitón, 2 jóvenes que por amor a su madre arrastraron su carro hasta el templo cuando no había bueyes. Murieron esa misma noche. Los dioses les concedieron la mejor muerte posible.
Bueno, Creso al oír eso ya no disimuló su enfado y estalló. Bueno, ¿y yo? ¿No me consideras feliz a mí? Solón lo miró sin miedo, pronunciando una frase que ha sobrevivido 2500 años. No llames feliz a ningún hombre hasta que hayas visto cómo termina su vida. Como vio que Creso se quedaba así con los ojos tirados para atrás, diciendo a mí que me está explicando el sabio este que no me entero de nada, entonces Solón le explicó. La fortuna es inestable, los dioses son envidiosos, el destino cambia sin aviso, la riqueza no protege del final. Sintiéndose insultado, Creso despidió a Solón sin honores, pensando que simplemente era un viejo amargado. Años después, Creso cometió el error clásico, confiar demasiado en su poder. Consultó al oráculo de Delfos antes de atacar Persia, y el oráculo respondió: si cruzas el río Halis, destruirás un gran imperio. Confiado, Creso no preguntó qué imperio era ese, así que atacó a Persia y perdió. El imperio destruido fue el suyo. Derrotado y apresado por Ciro el Grande, Creso fue condenado a morir en la hoguera. Atado, rodeado de llamas, comprendió de golpe lo que Solón le había dicho, y en voz alta gritó 3 veces el nombre del sabio. Ciro, intrigado, ordenó apagar el fuego y preguntó por qué llamaba a Solón. Creso, entre quejidos y lágrimas, le contó toda la historia al emperador persa, la advertencia ignorada, su soberbia y la frase de Solón. Ciro quedó en silencio y entendió. Tras eso, Ciro perdonó a Creso y lo mantuvo como consejero, pero Creso ya no era rey, ni rico, ni feliz. Ahora era un sabio, pero sin reino, sin poder y sin riquezas. Vayamos a la siguiente leyenda. Fausto. Fausto existió, o pudo existir. Era el doctor Johann Faust de Alemania a finales del siglo XV. Fausto no era un ignorante. Había estudiado teología, medicina, derecho, filosofía, astrología y alquimia. También había estudiado a Aristóteles. Había rezado, había diseccionado cuerpos, había calculado estrellas, y aún así, una noche, solo en su estudio y rodeado de libros, dijo en voz alta: nada de esto es suficiente. A Fausto no le bastaba saber, quería comprender. En su deseo de conocerlo todo, Fausto llegó a una conclusión peligrosa. Dios no responde, los libros callan y los maestros repiten. Y entonces pensó lo impensable: si Dios no responde, tal vez responda el diablo. No por maldad, sino por impaciencia. En la noche correcta, la tradición dice noche de Walpurgis, Fausto trazó un círculo en el suelo, un círculo preciso y geométrico de invocación. En esa invocación, Fausto pronunció nombres que no deberían pronunciarse, sin gritar ni suplicar. Fausto invocó como quien llama a un igual, y ese igual respondió. Era Mefistófeles. Mefistófeles se le apareció bien vestido, educado y muy irónico. No le pidió su alma ni le amenazó, tampoco mintió, solo le hizo una pregunta a Fausto. ¿Qué deseas exactamente? Fausto respondió sin dudar: conocerlo todo, ver lo que está oculto, no esperar, no morir sin haber comprendido. El pacto era simple y por eso aterrador. Mefistófeles serviría a Fausto en vida, le mostraría el mundo, le daría placer, poder, conocimiento y experiencia. A cambio, cuando Fausto dijese: detente, instante, eres tan bello, su alma pertenecería al otro lado, no al morir, sino cuando ya se sintiese satisfecho. Fausto aceptó el trato y lo firmó con su sangre. Durante años, Fausto vivió lo que ningún hombre vivió. Viajó sin moverse, conociendo cortes y burdeles, seduciendo, aprendiendo secretos de la naturaleza, manipulando voluntades. Vio todas las maravillas del mundo y experimentó también todas las sensaciones mundanas. Pero entonces ocurrió algo. Fausto se dio cuenta de que nada lo llenaba. Cada respuesta obtenida abrió 10 preguntas más.
Cada placer se volvió rutina, cada saber le reveló otro límite. Fausto entonces sedució a Gretchen, a la que deseaba como experiencia, no por amor. Gretchen era joven y piadosa, y Fausto, aprovechando el conocimiento que poseía y ayudado por Mefistófeles, embaucó a la joven para que estuviese con él. Pero la madre de la joven se oponía, y Mefistófeles le dio un somnífero a Gretchen para que su madre pudiera dormir. Pero el somnífero no la hizo dormir, bueno, sí la hizo dormir, pero para siempre. Y el hermano de Gretchen murió también de pena por su madre. Fausto, así, tenía vía libre para acostarse con Gretchen antes de casarse, a la que dejó embarazada y llena de culpa por la muerte de su madre. Gretchen, al quedarse embarazada de Fausto, huyó. En el parto, el niño murió y Gretchen fue acusada de infanticidio, además de quedarse embarazada fuera del matrimonio. Fausto la dejó a su suerte. Comido por los remordimientos, después Fausto intentó rescatarla de la cárcel con la ayuda de Mefistófeles, que abrió la celda. Pero Gretchen no huyó, ni aceptó irse con él. Aceptó su condena porque entendió algo que Fausto no lograría comprender jamás, que huir no salva, solo prolonga la agonía. Con total indiferencia, Fausto vio cómo ejecutaban a Gretchen. Aquí la historia de Fausto se divide en dos. En la versión antigua, Fausto nunca se satisface y nunca dice la frase para que su alma no pertenezca al inframundo. Pero eso no lo salva porque Fausto lleva el inframundo dentro suyo y al final muere despedazado por sus demonios. En la historia moderna, Fausto al final desea algo noble, una humanidad mejor, un futuro justo, y pronuncia la frase, pero por primera vez no es por egoísmo, y es salvado. Este final es parecido al de la película Constantine de Keanu Reeves, una película que realmente recomiendo. Más allá de las versiones, Fausto enseña algo brutal. El saber sin límite no hace feliz, la impaciencia intelectual es un abismo, no todo conocimiento puede vivirse sin coste, y sobre todo que el verdadero peligro no es el demonio, sino creer que el tiempo nos debe respuestas. Fausto no cayó por malvado, cayó por no aceptar el ritmo humano, cayó por querer ser Dios en una sola vida. El libro de Enoc. Enoc es una figura clave para aquellos que creen que los extraterrestres convivieron con los humanos hace mucho tiempo. Verán ahora por qué. Enoc era el séptimo descendiente de Adán. Se dice de Enoc que fue él el que caminó con Dios. Por eso Enoc veía cosas que los demás no veían. Veía el cielo como un mecanismo, la tierra como algo frágil y a los hombres como niños jugando con fuerzas demasiado grandes. Antes del diluvio el mundo no era violento todavía, pero algo se estaba torciendo. Desde el cielo descendieron los vigilantes, que se llamaban los Grigori, ángeles encargados de observar, no de intervenir. Eran bellos y poderosos, y se cansaron de mirar. Miraron a las hijas de los hombres y desearon lo que no les estaba permitido. El deseo de yacer con humanas hizo que los vigilantes hicieran un juramento terrible en el Monte Hermón, no volver atrás en su empeño, aunque el castigo fuera eterno. Y sí, descendieron y yacieron con las humanas. Los vigilantes no solo tomaron mujeres, enseñaron a los hombres un conocimiento que les venía a los hombres muy grande. Semyaza, o Semiaza, el líder rebelde, enseñó encantamientos, conjuros y cómo romper juramentos y ataduras espirituales a los sacerdotes primitivos y líderes tribales. También fue quien obligó a los demás a jurar que caerían juntos para no arrepentirse después. Azazel, el más temido, enseñó a los guerreros a forjar espadas y cuchillos, a crear armaduras, las aleaciones de los metales y la cosmética, pintura de ojos, joyas, ornamentos. A los hombres enseñó a hacer la guerra y a las mujeres a seducir. Fue condenado a ser encadenado en el desierto,
cubierto de piedras hasta el día del juicio final. Según Enoc, Azazel corrompió la tierra más que ninguno. Otro fue Cocabel, que enseñó astrología, constelaciones y nombres secretos de las estrellas a los antiguos astrólogos y sabios. El peligro de ello consistía en que el hombre pudiera leer el destino antes de tiempo. Baraquijal enseñó la interpretación de los rayos y los signos en las tormentas a los chamanes. Shamsiel enseñó las señales del sol y los ciclos solares ocultos a los constructores de calendarios sagrados, no humanos. Araquiel enseñó los signos de la tierra y la geomancia a los agricultores. Sariel enseñó los ciclos lunares y la influencia de la luna en la sangre y el espíritu a mujeres sabias y curanderas, permitiendo así los maleficios. Penemue enseñó la escritura. Casdeja enseñó a las mujeres a abortar, a dar golpes mortales al feto y a invocar a espíritus que atacan al recién nacido. Este conocimiento fue escrito por Enoc como la abominación más absoluta. Gadrel enseñó las artes de la guerra y armas mortales. Él es identificado como quien engañó a Eva. Fue el corruptor original. Y por último, Hermoni, que enseñó juramentos sagrados y cómo sellarlos con poder real a los propios vigilantes. Su nombre dio origen al monte Hermón, donde juraron caer. De la unión de los vigilantes con las humanas nacieron los Nefilim, gigantes, no solo de cuerpo, sino de apetito. Los Nefilim consumieron cosechas, luego animales, luego hombres, pero los ángeles fieles no bajaron a castigar. En cambio, eligieron al íntegro Enoc como mediador. Los vigilantes, aterrados, le suplicaron a Enoc que intercediera por ellos ante el Altísimo. Enoc intercedió, pero la respuesta de Dios ya estaba decidida. Escribe Enoc que fue llevado más allá del cielo visible, que vio las cámaras del viento, los almacenes del granizo, los caminos de las estrellas, los ángeles que las empujan para que no se salgan de su curso, el lugar del castigo, el abismo preparado y las cadenas que aún no habían sido usadas. Enoc comprendió algo terrible. El orden del mundo es frágil y el saber lo altera. Enoc regresó a la tierra con palabras que nadie quería oír. A los vigilantes dijo: no habrá perdón, enseñasteis lo que no debía enseñarse. Vuestros hijos perecerán, vosotros seréis encadenados hasta el fin de los tiempos. No por odio, sino por equilibrio. Entonces Enoc vio el futuro: agua, silencio, un reinicio brutal, no como castigo, sino como limpieza. La humanidad había recibido demasiado conocimiento demasiado pronto. Lo inquietante es que se dice que Enoc no murió, que fue retirado porque quien ve la estructura del mundo ya no puede vivir dentro de él. Pero antes de irse dejó su libro escrito con advertencias, genealogía, calendarios celestes y una frase clave: el conocimiento no destruye, la desproporción sí. El oráculo de Delfos y Edipo. Antes de que Edipo tuviera nombre, antes incluso de que supiera que era hombre, un rey escuchó unas palabras que no debió oír. Layo, rey de Tebas, llevaba años sin heredero, y como tantos reyes antes y después, hizo lo inevitable. Viajó a Delfos, al ombligo del mundo, para hablar con el dios Apolo en una grieta de la tierra. Pero las profecías de los dioses nunca eran claras y estaban abiertas a interpretaciones. La Pitia, la medium, sentada sobre el trípode, respiró los vapores de la tierra y su voz ya no fue humana. Apolo hablaba a través de ella y Layo preguntó: ¿tendré un hijo? El oráculo respondió: tendrás un hijo, y ese hijo te matará. No dijo cómo, no dijo cuándo, y tampoco dijo por qué, porque los dioses no explican, solo anuncian. La profecía se cumplió, y Layo tuvo un hijo varón. Cuando nació el niño, Layo tembló de miedo y mandó perforar los tobillos del recién nacido para que no pudiera caminar bien, y ordenó que lo abandonaran en el monte Citerón. El llanto del bebé fue escuchado por un pastor, que lo recogió y lo llevó a la corte de su rey.
Este rey era Pólibo, rey de Corinto, que junto a su esposa Mérope decidió adoptar al bebé abandonado. Pólibo y Mérope eran estériles y reconocieron a Edipo como hijo propio, entregado a ellos por los dioses. Años más tarde, en un banquete, Edipo recibe el rumor de que sus padres no son sus verdaderos padres. Confundido y asustado, Edipo hizo lo mismo que su padre biológico, se fue a Delfos. Allí en Delfos no preguntó por su origen, sino por su destino. La Pitia lo miró sin verlo y pronunció palabras que caen como piedras. Matarás a tu padre y te unirás a tu madre. Edipo retrocedió horrorizado. Jamás, dijo, nunca. Y tomó una decisión que creyó sabia: huir de quienes creía ser sus padres. En un cruce estrecho de caminos, Edipo se encontró con un anciano arrogante que iba en un carro con sirvientes. Este le exigió paso, sabiéndose rey. Edipo, sabiéndose príncipe y creyendo que discutía con un terco anciano, exigió pasar el primero. La discusión llegó tan lejos que Edipo mató al viejo y a todos los sirvientes menos a uno, que fue el que dio la noticia en Tebas que el rey Layo había muerto en un asalto de bandidos. Edipo siguió su camino sin saber que acababa de matar a Layo, su verdadero padre. La profecía del padre se había cumplido. Al llegar a Tebas, Edipo se encuentra en una ciudad tomada por la Esfinge, un monstruo con cuerpo de león, alas de águila y rostro y pecho de mujer. La Esfinge le plantea un enigma a Edipo y si no acierta, la Esfinge se lo comerá. Si acierta, la Esfinge será vencida y abandonará Tebas. El enigma de la Esfinge es: ¿qué ser camina por la mañana a 4 patas, al mediodía con 2 y por la tarde con 3? Tras pensarlo, Edipo asocia el día con la vida y responde que el hombre que gatea en la mañana de su vida se yergue en el atardecer y se apoya en un bastón cuando es anciano. Así pues, la respuesta fue el hombre. Vencida, la Esfinge se suicida tirándose por un precipicio. Edipo entonces es aclamado por el pueblo de Tebas, que le ofrece a su reina y su trono como agradecimiento de su liberación. Yocasta, que cree que su hijo murió siendo un bebé, se casa con Edipo, siendo un matrimonio legítimo y aceptado por la ciudad. Madre e hijo tienen 4 hijos: Antígona, Ismene, Eteocles y Polínices. Durante años no hay escándalo ni sospecha. Pero un día la peste asola Tebas y Edipo decide ir a Delfos para hablar con el oráculo. Para liberar Tebas de la peste, el oráculo le dice: la ciudad está impura, el asesino de Layo vive en ella. Al escuchar esto, Edipo jura encontrar al asesino para liberar a Tebas de la peste. Preguntando e investigando, Edipo ata cabos y descubre que él es el asesino de Layo. Es su esposa madre quien le explica que su esposo murió en un cruce de caminos, pero la llegada de un mensajero de Corinto desenreda el entuerto. El mensajero comunica a Edipo que su padre, Pólibo, rey de Corinto, ha muerto. Edipo se alegra porque cree que ha evitado la profecía de matar a su padre. Sin embargo, el mensajero le revela la verdad para tranquilizarlo. Pólibo no era tu padre de sangre. Yo mismo te recibí de manos de un pastor en el monte Citerón cuando eras un bebé y tenías los tobillos perforados. Entonces Edipo manda llamar al único testigo vivo del asesinato de Layo, que resulta ser el mismo pastor que, años atrás, recibió la orden de abandonar al bebé Edipo en el monte para que muriera. Bajo amenaza de muerte, el pastor confiesa la verdad definitiva. El bebé que él entregó al mensajero era el hijo de Layo y Yocasta. Lo entregó porque le dio lástima matarlo. Por tanto, Edipo era el hijo de las mismas personas que lo engendraron. Cumpliéndose la profecía, mató a su padre Layo y se casó con su madre Yocasta. Cuando todo encajó, Edipo comprendió que había matado a su padre y que se había cumplido el oráculo de Delfos. Además, que él era la causa de la desgracia de Tebas.
Al saberse la historia, Yocasta se suicida. Edipo encuentra el cuerpo de Yocasta, arranca los broches de oro de su vestido y se los clava en los ojos diciendo: «No merezco ver el mundo que no supe comprender». Ciego y destruido, Edipo reconoce su culpa, pide ser desterrado de Tebas y acepta el castigo que él mismo había proclamado para el asesino. Pasa de rey salvador a paria. Al igual que Fausto, Edipo comprende que el conocimiento puede ser devastador, que nadie escapa a su destino y que la grandeza humana está en asumir la verdad, aunque destruya. Conocer el futuro es ir directo a él. Y vamos ya con la última leyenda histórica, la tejedora del destino. En los tiempos en que los dioses aún caminaban entre los hombres y el viento llevaba nombres en lugar de silencio, vivía en un pequeño poblado junto a los fiordos un joven llamado Einar el Impaciente. Einar era fuerte como el roble y veloz como el halcón, pero tenía un defecto que ni su madre ni los ancianos del pueblo habían podido corregir: nunca esperaba. Einar quería la cosecha antes de sembrar, quería la victoria antes de luchar, quería el amor antes de merecerlo. Un invierno especialmente cruel, cuando el hielo sellaba los ríos y los lobos bajaban hambrientos de las montañas, Einar escuchó la historia de Urt, la más anciana de las Nornas, las 3 tejedoras que vivían bajo las raíces del gran árbol Yggdrasil. Se decía que Urt tejía los hilos del pasado y que quien lograra hablar con ella podría conocer su destino. Si sé lo que me espera, pensó Einar, podré prepararme, podré ganar, podré vivir sin miedo. Ignorando las advertencias de los ancianos, ignorando también el llanto de su madre e ignorando incluso a su perro, que se negó a seguirlo más allá del umbral, Einar partió solo hacia el norte. El camino fue brutal. Cruzó glaciares que gemían como bestias heridas, escaló montañas donde el viento tenía dedos y los usaba para empujar a los hombres al vacío. Atravesó bosques donde los árboles susurraban su nombre con burla. Pero Einar llegó. Bajo una cascada congelada, entre raíces tan gruesas como casas, encontró a la anciana Urt. Urt no era terrorífica como él esperaba. Era pequeña, encorvada, con ojos del color del agua profunda. Tejía sin parar, con dedos que nunca descansaban, y no levantó la vista cuando Einar se plantó ante ella. «Anciana», dijo Einar con la arrogancia de los jóvenes, «he venido a conocer mi destino». Urt siguió tejiendo. «He cruzado glaciares y montañas», insistió. «Merezco una respuesta». La anciana entonces soltó una carcajada tan larga que hizo temblar las estalactitas del techo. «¿Merecer?», repitió y por primera vez lo miró. «Siéntate, niño impaciente, te contaré algo mejor que tu destino». Einar, desconcertado, obedeció. Urt tomó el tejido y se lo mostró. Era enorme, infinito, lleno de hilos de 1000 colores. Algunos brillaban como el oro, otros eran grises y opacos. Muchos estaban enredados entre sí. «¿Ves este hilo rojo?», preguntó la anciana señalando uno que corría vibrante a través de todo el tejido. «Sí», respondió Einar. «Pues es el tuyo». Einar lo siguió con los ojos, emocionado. El hilo era fuerte, intenso, hermoso. Pero entonces vio algo que le heló la sangre. A poca distancia, el hilo rojo llegaba a un nudo oscuro, y allí simplemente se cortaba. «¿Eso es mi muerte?», preguntó con voz quebrada Einar. «Es un momento», respondió Urt con calma. «Un cruce. Lo que hay después del nudo depende de lo que hagas antes de llegar a él». «Entonces dime qué hacer», suplicó Einar, y por primera vez en su vida su voz no tenía arrogancia. «Dime cómo evitarlo». La anciana dejó el tejido y lo miró fijamente. «Eso es lo que vine a decirte, aunque tú creías venir a pedirme otra cosa. Escucha bien, Einar. El destino no es el tejido. El destino eres tú tejiendo. Cada hilo que ves aquí fue puesto por una decisión, por una palabra, por una espera o por una huida.
Yo no tejo vuestras vidas, vosotros me las entregáis ya tejidas, y yo solo las guardo. Einar abrió la boca y la cerró. «Pero entonces, ¿para qué sirves tú?», preguntó Einar. La anciana sonrió por primera vez y fue una sonrisa amable. «Para que los hombres como tú hagan un viaje larguísimo, pasen frío, tengan miedo y finalmente se sienten y escuchen». Einar regresó al pueblo. Tardó el doble que a la ida, porque esta vez caminó despacio. Observó los árboles, escuchó el viento. Llegó al anochecer, cuando su madre ya lo daba por muerto. Nunca contó exactamente lo que Ur le había dicho, pero desde ese día los aldeanos notaron algo extraño en él. Einar, el impaciente, esperaba. Esperaba antes de hablar. Esperaba antes de actuar. Sembraba en primavera sin exigir frutos en verano. Y cuando murió, muchos años después, rodeado de hijos y nietos, el tejido que dejó atrás era tan brillante y sin nudos que dicen incluso Urt lo colgó en el lugar más visible bajo las raíces del árbol del mundo. Así pues, el destino no es algo que se descubre, es algo que se construye, y ningún hombre puede tejer bien su vida si tiene demasiada prisa por ver el final. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. Para más podcasts como este pueden visitar el canal de Humanidades por un Humano en iVoox, YouTube Music y Spotify. También pueden ver videopodcast en el canal de Humanidades por un Humano en YouTube, o leernos en el blog, humanidadesporunhumano.blogspot.com. Pueden ayudar a que sigamos con nuestra labor solo dándole al me gusta, y suscribiéndose para no perderse ningún podcast futuro. También está abierto el Gmail de Humanidades por un Humano si desean hacer cualquier sugerencia o petición. Gracias por su atención y pasen un buen día. Y recuerda, vive, ama, confía, perdona, acepta, comparte, agradece y nunca olvides que el poder eres